La clase anterior, nosotros comenzamos a ver la prehistoria, las características que este proceso tiene. Y dijimos que la prehistoria se dividía en paleolítico, neolítico y edad de los metales. Estuvimos trabajando con el paleolítico y dijimos que era la primera etapa de la prehistoria, un periodo donde se alterna en periodos cálidos, periodos fríos o periodos de glaciación e interglaciación. Las personas en ese momento eran nómades y se dedicaban principalmente a la caza, a la pesca y a la recolección. De esa forma ellos conseguían su alimento. Vivían al aire libre porque eran nómades, para lo cual utilizaban cavernas y también cuevas, o sea, chozas que realizaban con maderas pequeñas o livianas y cueros. Fueron desarrollando ritos funerarios y obviamente creencias sobrenaturales en la medida que fueron sepultando también a sus acompañantes de bandas, ya que se organizaban en bandas que estaban constituidas por un grupo de familiares o un lazo sanguíneo. Y como manifestación artística fueron dejando arte rupestre, que es este arte que ellos desarrollaron en las cavernas. Durante el Paleolítico se produce la hominización, que es la evolución del ser humano, que está explicada por la teoría de la evolución, donde habla Charles Darwin de que el más fuerte sobrevive, y también se desarrollan los cambios evolutivos, como cuáles, como el bipedismo, como el desarrollo del habla y el lenguaje, hay un aumento en la capacidad craneana y también un cambio en el pulgar abatible, el hecho que ellos pudiesen ocuparlo también para tomar cosas. Durante este periodo existen distintas especies, por ejemplo, los grupos más importantes son el Australopithecus, el Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal y luego el Homo sapiens. Vamos a admitir a los dos compañeros que están intentando entrar. Y se divide en paleolítico inferior, medio y superior, esto de acuerdo al desarrollo que van teniendo de la técnica. Durante el paleolítico, cuyo nombre significa piedra tallada, se dedican a hacer herramientas bastante rudimentarias, pero que les permitían a ellos cortar o golpear, que eran las formas en que trabajaban durante ese periodo. En esta clase, nosotros vamos a hablar sobre el neolítico, donde hubo un cambio en la forma de vida de las personas. Pasaron de ser nómades, por ejemplo, a establecerse en un lugar. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama esa forma de vida donde ustedes se quedan en un lugar? Felipe dice que no, no, mister. Ya, ¿han escuchado del término sedentario? Cuando alguien se queda en un solo lugar, se pone flojo, digámoslo así, en el caso de la actividad física. Ellos pasaron de ser nómades a sedentarios. Se quedaron en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque se produjo una gran revolución. Se dieron cuenta que las semillas germinaban y producían alimento y no tenían que andar de un lugar a otro siguiendo, por ejemplo, los animales, no tenían que irse a otros lugares y podían construir también sus casas, sus hogares, donde iban a poder vivir de mejor forma. Surgen los poblados y va aumentando la población progresivamente, mejora la técnica en el uso de la piedra, generan una nueva artesanía y también se va dando la jerarquía social. ¿Por qué? Porque ahora van a empezar a surgir los poblados y en un poblado se fue dando la existencia de un líder y también la diferenciación en cuanto a las labores. Algunos eran cazadores, otros iban a ser constructores, agricultores, etcétera, y van cada uno acumulando de forma distinta, por lo tanto también desde ese entonces se va generando la riqueza, la diferenciación por riqueza. Pero vamos a ir viendo cada una de estas características del neolítico. Como dice Ignacia Negrete en el chat, dice: sedentarismo, forma social de vida de una comunidad humana que se establece de forma estable en un lugar. Perfecto, Ignacia. El neolítico, y aquí podemos tomar algunos apuntes, podemos revisar en el libro, después lo vamos a ojear. El neolítico tiene como características
el fin del último periodo glacial, o sea, cuando terminan las glaciaciones, vendría a iniciar este periodo. Algunos consideran que es aproximadamente el 12.000 antes de Cristo, otros dicen el 10.000, hace 10.000 años atrás, y más o menos hasta unos 3.000, que se genera toda esta etapa. Bastantes años, piensen que después de Cristo, hablando de esta periodificación según el calendario cristiano, nosotros estamos en el 2020, y aquí estaríamos hablando 3.000 años atrás, aún antes de Cristo. Fin del último periodo glacial, hubo cambios en la naturaleza, cambios en la flora, en la fauna, o sea, cambiaron los animales que existían, cambian también la vegetación. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, no existen estos grandes animales, y cada vez se van adaptando al momento, al lugar donde están habitando. Ahora pasamos de la piedra tallada a una piedra pulida, ya más elaborada. Siguen trabajando con piedra, pero de mejor calidad, van dándole mejores terminaciones, son capaces de perforarla y así, por ejemplo, hacer mazos, etc. La vida se sedentarizó, se quedaron en un lugar luego de la aparición de la agricultura y de la ganadería, cuando también fueron capaces de domesticar los animales, nació la propiedad privada y, por lo tanto, las herencias. ¿Por qué? Porque se iban traspasando de padres a hijos. Hubo una revolución, y es una de las grandes revoluciones de la historia. Revolución neolítica, o sea, una revolución que surgió en el neolítico. ¿A qué se refiere esto? A que con esta sedentarización, con esta adquisición de la agricultura y de la ganadería, hubo un aumento de recursos. ¿Por qué? Porque ahora teníamos de dónde sacar los alimentos, los producíamos nosotros. Si cuidábamos nuestros animales, se iban a reproducir y íbamos a tener alimento, íbamos a tener también un medio de transporte o de carga. Al aumentar los recursos, también aumenta la población. ¿Por qué? Porque ahora hay más alimentos. Al establecerse también ya no es necesario que las familias tengan una sola guagua, 2 guaguas como máximo, porque ahora no necesitan transportarse. Están en un lugar, hubo necesidad de más alimentos, por lo tanto empezaron a producir un poquitito más intensivo, sembrar lugares más amplios y poder así tener alimento. Se implementó asentamiento en los valles fluviales. ¿Qué quiere decir esto? Se ubicaban en torno a los ríos. ¿Por qué? Porque ahí tenían agua, con esa agua podían regar las tierras y podían producir alimentos. Surge con ello la desecación, o sea, empezaron a limpiar, a rellenar, a secar los lugares que podían humedecerse y a buscar cómo controlar las crecidas. Los ríos, habitualmente en invierno, crecen y en esos tiempos salían nada más. Empezaron a hacer diques, murallas en sí en forma fácil, para que pudieran controlar estas crecidas de los ríos. Y para ello se tuvieron que organizar, tuvieron que ponerse de acuerdo, especializarse de a poco. Como dice ahí más abajo en el esquema, hay una especialización. Algunos se vuelven artesanos, otros agricultores, otros comerciantes, seguían cazando por si acaso, porque también era necesario y era parte de su dieta, y fueron dando una jerarquía social. ¿Cómo era la vida en el Neolítico? Voy a detenerme aquí. ¿Alguna duda de lo que hemos ido hablando o alguna inquietud que tengan? Preséntenla nada más. Veo que ninguna. ¿Cómo era la vida durante el Neolítico? Como les decía antes, esto tiene una periodificación diferente según los historiadores. Dice aquí, hacia el año 12.000 a.C., hubo algunos grupos humanos que aprendieron a cultivar plantas y a domesticar animales. No es que ellos hayan despertado un día y hayan dicho, oh, la agricultura es así, la ganadería es así. No, fue un ensayo y error. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, por ejemplo, que las semillas que botaban germinaban y les producían nuevo alimento. Un logro fundamental para la evolución de las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que se produjo en Mesopotamia, donde tenían bastante disponibilidad de agua, porque está en medio entre los ríos Éufrates y Tigris, por lo tanto esa zona se conocía como media luna fértil, porque había mucha disponibilidad de agua y habían tierras que les permitían cultivar.
y también en China y en India. Desde ahí después la agricultura se empezó a extender a parte de Europa y a la parte norte de Europa, que es un poco más fría también, hacia el 5000 a.C. En América, si lo extrapolamos, viene recién a surgir hacia el 7000 a.C. en la zona de Mesoamérica, México, Guatemala, todo lo que es la parte sur de Norteamérica y Centroamérica. La vida durante este periodo, durante el Neolítico, se debió, o este surgimiento de la agricultura y de la ganadería, en base a la observación de la naturaleza y la experimentación. Como yo les decía, el ensayo y el error. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta alguien que las semillas que ellos botaban de los alimentos que lograron sacar de los árboles, por ejemplo, o el trigo que salía en forma silvestre, cuando enterraban las semillas, ahí nacía una planta. Y fue gradual el desarrollo de esta agricultura porque no es que, como les digo, hayan despertado una mañana diciendo, oh, la agricultura se hace así y vamos a tener todo este gran resultado. No, tenían una plantita, otra plantita y así van teniendo después un nuevo alimento. Y como fue gradual, nunca tuvieron que dejar de cazar o de recolectar productos. Voy a admitir a dos compañeros más, Agustín Oces y Cristóbal Díaz. Y aunque no hayan dejado la caza, la recolección, sí modificó el comportamiento, la conducta y la forma de vida de estas personas. Porque como les decía ya anteriormente, surgió con la agricultura esta sedentarización. Tenían a la casa sí, ellos adaptaron, por ejemplo, el perro, lo domesticaron y con el perro podían cuidar los otros animales y también podían cazar. En algunos casos, como pregunta Facundo Lastra, me pregunta si se encontraban con otra banda en su territorio, ¿qué pasaba? Y en ocasiones, cuando eran del mismo tipo de personas, llegaban a pelear. De repente, si ellos veían que, por ejemplo, era una tribu cazadora y que iba a pasar nada más por su territorio, los dejaban ir. Pero si no, podían llegar a pelear incluso por el territorio y por el asentamiento que ellos tenían. Como con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería viene la sedentarización y toda esta sociedad más compleja. Ahí en las imágenes está, empezaron a construir casas y empezaron también a tener una organización social. Por ejemplo, aquí hay un diagrama de cómo fue desarrollándose la agricultura. Como dice, en las tierras secas y templadas del Medio Oriente, el trigo nacía antes en forma silvestre, donde cerca de las montañas o en las montañas. Y los hombres solamente recogían los granos u otros frutos también que había en el lugar y los consumían. Pero después de que los sacaban, llevaban el trigo, por ejemplo, a sus poblados y ahí empezaron a hacerlos harina, pero se dieron cuenta que todas las semillas que iban cayendo producían una nueva planta de trigo y es así como ellos mejor decidieron juntar un poco de semilla y cultivarla, sembrar y así tener un excedente, un nuevo producto para poder consumir. Lucas, usted levantó la mano, dígame. Profe, por ejemplo, habían como reglas y si alguien no las seguían, lo marginaban. Sí, o lo castigaban. Casi todos tenían una función que hacer. No todos estaban, por ejemplo, acostumbrados, o todos no todos sirvieron para la agricultura, pero sí esas personas, todos tenían que aportar a la sociedad. Eso se dedicaron algunos a la caza, cacería, mejor dicho, para que se entienda, otros se dedicaron a las artesanías y cada uno cumplía un rol. Como dice Facundo, pregunta si comunicaban cuando iban a cazar. No, aquí todos ellos realizaban las acciones y después llegaban con este alimento para compartirlo en un inicio y después para intercambiarlo. Por ejemplo, un agricultor daba cereal, daba trigo a cambio de pájaros, por ejemplo. Y así todos iban complementando la dieta.
En el Neolítico se perfeccionó el trabajo en piedra, se construyeron con ellas herramientas útiles para el cultivo de la tierra, por ejemplo, una especie de asadón que les permitiera romper la tierra, con un palo amarrado a una piedra lograban romper. Además, dice, la alfarería y la textilería permitió fabricar ropa, vasijas y diferentes objetos de uso cotidiano. Hacia finales del Neolítico, como también se va desarrollando todo este ensayo y error y ellos ponían piedras en torno al fuego, que fue uno de los grandes inventos o adaptaciones de la prehistoria, se dieron cuenta que las piedras, por ejemplo, también se fundían y salía metal de ellas, un material más resistente que la piedra para poder, o más versátil que la piedra para poder hacer herramientas, y así fue mejorando día a día, pero llegamos a la edad de los metales, que es el tema que vamos a ver después. Los humanos también en esta época, durante el Neolítico, empezaron a construir grandes monumentos que servían como templos, como una especie de adoración, lo que hablábamos al comienzo, que empiezan a surgir ritos funerarios, creer en la ultratumba, en dioses. Todo aquello que no eran capaces de explicar, lo consideraban que era parte de los dioses. ¿Por qué? Por ensayo y error. Ellos se comían todo lo que había y al moler los alimentos les era mucho más fácil comer. Y si mezclaron el trigo o esa harina que producían con agua, se dieron cuenta que hacían una especie de pan, un alimento diferente, más blando, que les permitía más diversificar la alimentación. Veamos, ¿qué creen ustedes que son las pinturas que están abajo? Chicos, pueden hablar por si acaso. No es necesario que todos lo digan a través del chat. Arte rupestre, perfecto, Cristóbal Díaz. El arte rupestre es este arte que ellos iban haciendo en las cavernas, en los lugares donde habitaban y donde dejaban en claro las manifestaciones humanas, por ejemplo, la cacería, algunos rituales, como pareciera ser el último, un grupo. Chicos, quedan 10 minutos, así que también voy a ir apurando. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las herramientas que ellos utilizaban o de los utensilios que fueron construyendo. Tenemos hoces de pedernal, como dice ahí, de piedra, especies de hichonas, como se le conoce en la actualidad, con las cuales cortaban el trigo, el cereal, lo que fuera, para poder llevarlo a sus casas, un hacha construida con una piedra atada con cuero a un madero, la cerámica, las vasijas en las cuales ellos recolectaban las cosas, y abajo cómo se fabrica una vasija, que van haciendo como un rollo con greda y le van dando, lo van modelando. Acá tenemos una gráfica donde nos muestra la forma de vida en este tiempo. Tenemos, por ejemplo, una construcción y la vivienda, la mujer trabajando en ella, tejiendo. Como dice ahí, se construían siguiendo cursos de agua cerca de los campos fértiles y para ello se utilizaba madera, paja y caña. Se desarrollaba la agricultura, lo que les permitió no tener que moverse de un lado a otro. Personas trabajaban la piedra, las pulían ahora y frotan una piedra con arena húmeda o piedras más duras para poder darle la forma más regular. La molienda, cuando tenía, por ejemplo, una mujer o un hombre, utilizando 2 piedras, empezaban a moler el trigo para hacer harina. Las zonas de cultivo, donde principalmente estaban los hombres en la labor de romper, y después hombres y mujeres sembraban y cosechaban, otros están dedicados a la pesca. Aparecen arriba animales que domesticaron, a lo mejor no con la forma que los conocemos ahora o como están en el diagrama, vaca, cerdo, oveja, perro, cabra, caballo, sino que empezaron también variaciones de estos animales. Recuerden que todas las evoluciones van dándose de acuerdo a la necesidad de adaptación a un lugar. ¿Cómo era la vida en las aldeas? Yo les dije delante que al empezar a establecerse en un lugar, empieza a aumentar también la productividad, aumenta la cantidad de personas, tienen que empezar a construir diferente, y es así como surgieron las aldeas. ¿Por qué? Por la necesidad de cuidar los cultivos y de criar también los animales.
Los hombres se establecieron. ¿Cómo se llamaba esto cuando se establecían en un lugar? ¿Alguien que me pueda responder? Sedentarismo, dice María Ignacia. Muy bien. O sea, Ignacia Negrete. Discúlpeme. Discúlpeme. Sedentarios. Cristóbal Díaz, nómadas son aquellos que van de un lugar a otro, los que tienen que movilizarse en busca de su alimento y también de nuevas tierras, nuevos lugares, o por el clima. En este caso, cuando se quedan en un lugar, se llama sedentarismo, y aparte está en rojo ahí. Dice ahí un modo de vida sedentario. La agricultura mejoró la disponibilidad de los alimentos, lo que posibilitó el aumento de la población y la complejización de las formas de organización social. ¿Por qué? Porque ahora van a haber personas que van a ser el que dirige la aldea, los sacerdotes, aquellas personas que son capaces de interpretar estos, por ejemplo, los tiempos de siembra, cosecha, y se supone que empiezan a comunicarse con los dioses, porque eso tiene que ver con creencias, nada más. Francisca Pino, usted que levantó la mano, dígame. Como dice ahí más abajo, se considera el desarrollo de la agricultura como una revolución que da inicio a esta nueva etapa conocida como neolítico. Lucas, ¿qué hacían cuando el líder iba a tener un hijo? Todos celebraban. Ah, vale, Francisca, no hay problema. Acá nosotros tenemos un mapa donde nos muestra cómo se fue desarrollando esta adquisición del, por ejemplo, del trigo, del arroz, del maíz. Nosotros, por ejemplo, acá en América, principalmente se utilizaba el maíz. Los que pueden ver a la izquierda del mapa se encuentra América. El maíz era como la fuente principal de alimentación. En China, el arroz, lo que está en verde. Y el dominio del trigo, bueno, en general en todo el continente en todos los continentes se fue dando el trigo, pero principalmente se utiliza en la parte norte de África, en torno a estos ríos que son conocidos como la media luna fértil. Egipto, Mesopotamia, algunos sectores de África, y es así como se van diversificando también los productos, los recursos. Otros cambios que hubo durante el Neolítico fueron la mayor disponibilidad de alimentos, y como hay más y cultivaron más terrenos, empezó a generarse el excedente. ¿Qué es el excedente? Lo que, digámoslo así, sobra, lo que no somos capaces de consumir. Antiguamente las sociedades eran autárquicas, o sea, eran de autoabastecimiento. Cultivaban o producían lo que comían, pero como empezamos a mejorar las técnicas, tenemos mejores herramientas, empieza a surgir el excedente. Es aquello que nosotros no alcanzamos a consumir o no necesitamos consumir y lo podemos guardar o lo podemos intercambiar. Entonces ahí es donde existe este excedente de granos, de productos ganaderos, y que los dejaban para periodos de escasez, para otro momento, o para ser comercializados. Algunas personas no necesitaron dedicarse, por ejemplo, a producir alimentos, pero sí empezó a surgir la alfarería, la cestería, los que hacen los canastos, o a tejer, y cada uno va viendo para qué es bueno. Se llama especialización. Como se empezó a complejizar la producción y también el comercio, fue necesario empezar a tener contabilidad, a contabilizar, a poder administrar lo que tenemos, porque no en esos tiempos ya empieza esta necesidad, esta búsqueda por orden, por tener una cuenta de todo lo que se tiene y poder también así controlarlo o distribuirlo entre las personas. Por ejemplo, si trabajaban 5 personas, no era posible que uno se llevara todo y los otros 4 quedaran con casi nada. No, se lo iban repartiendo. El aumento de la población permitió que surgieran las ciudades, y estas ciudades tenían que ser administradas y defendidas. Por eso es que surgen los jefes políticos y también algunos funcionarios, como, digámoslo así, un ejército, los que se encargaban de proteger. Ignacia, como dice aquí, pregunta, dice,
¿Es verdad que antes el mundo era un solo continente? Sí, en el comienzo estaba toda la Tierra reunida en una sola isla grande, digámoslo así, pero que producto de la tectónica de las placas, que es el movimiento constante, se dividieron y se fueron, gracias a la deriva continental, ubicando en diferentes partes de la Tierra. El planeta es como un rompecabezas de placas tectónicas que van algunas separándose y otras alejándose. Y así es como la Tierra también va alejándose. Algunos si pueden notar que los continentes, si tú los juntaras, sería un solo territorio. El caso de América y África es muy común. Que si tú los juntas, alzan como un rompecabezas. ¿Qué practicaban los autores de esta pintura? ¿Qué me puede decir? Arte, agricultura, comercio o ganadería. ¿Qué están haciendo ellos? Para que ustedes responden a través del chat. Un minuto, sí. Ganadería. Ganadería. Perfecto, ganadería. Ganadería, profe. Muy, muy bien. Ya chicos, con esto damos por finalizada esta clase.